Clientes de estos últimos días tiene que ver con Formosa. Usted ha llevado adelante una tarea muy fuerte con el tema de Michelle Bachelet. ¿Cómo está eso? ¿Cuáles son las últimas novedades? Con el senador Naidenov hicimos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que quiero decirle a Alfredo que por más que quieran cambiar las camas o pintar las paredes, para que vaya ese informe a la comisión, hay gente que consintió su nombre y su caso, es decir, que está aprobado. Contaron lo que pasaba. Y en segundo lugar, hoy hemos enviado copia con un informe al alta comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es Michelle Bachelet, para que tomen conocimiento. Esto no es el resultado de una pelea política, porque 15 sacerdotes se pronunciaron en Formosa por la violación de los derechos humanos. Es patético. Y lo que tenemos... Además, el documento dice, nos hace recordar a épocas oscuras de nuestro país, dijeron los sacerdotes. Y además de eso está lleno de testimonio. Es una vergüenza, es patético. Y además la complicidad del gobierno nacional no ha tenido límite. Pensar que el presidente, como lo ha mostrado hace un rato, llegó a decir que era el modelo de gobierno ejemplar el de la provincia de Formosa, ¿no? Yo pensé que se iba a retractar el presidente, claro. Pero la verdad es que si a eso le sumamos la vergüenza que produce el secretario de Derechos Humanos por el 1% de lo que Gildo Infran ha hecho en 30 años en Formosa, lo hubiera hecho un gobierno opositor radical o del PRO en cualquier de otra provincia, nos prendían fuego. El secretario de Derechos Humanos ha estado escondido debajo de la cama. La secretaria del INADI, que yo los he visto saltar en la Cámara, sentirse dueños de la historia, dueños de los derechos humanos, firmando documentos, tirando bolsas de basura frente a la Corte Suprema, trepado en una reja el día del entierro de Maradona diciendo que la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimía los derechos humanos. La vergüenza se aterriza en Formosa, invitado por el gobierno de Formosa para ir a ver cómo han barrido el estadio del Cincuentenario. Miren, la pandemia no la trajo el gobierno, la manejó mal el gobierno, pero Formosa va a marcar a fuego la gestión de Alberto Fernández. Y produce un ruido tremendo el silencio de las organizaciones de los derechos humanos. No ha habido una organización de derechos humanos que levante su voz. Patricia, yo recuerdo aquellos momentos difíciles. ¿Se acuerdan cuando murió ahogado en el río? Santiago Maldonado. Prácticamente nos incendiaban el país. Hubo 50 peritos puestos por las partes que demostraron lo contrario. Ahí estaban. El secretario de Derechos Humanos, el abanderado, el dueño de la historia. No ha sido capaz ni siquiera de pedir una explicación. No ha ido a la Cámara, no ha ido al Congreso. Lo hemos citado, lo estamos esperando. No saben lo que va a ser la primera sesión. Porque acá lo que hay que procurar, que yo creo que tenemos que tomar conciencia los argentinos, Formosa no es una anécdota. La pandemia iluminó Formosa. Iluminó un gobierno autoritario que viola los derechos humanos. No hay libertad de prensa, ahí no hay asalariados, ahí hay subsidiados directamente. Miren, hablé por teléfono días pasados con un médico, López Cano, que está escribiendo las memorias porque es médico terapista del Hospital Central de Formosa. 5 hisopados negativos le piden. Y pudo ir a un hotel pagando 2.000 pesos por día y pagándose la comida aparte. Porque después, como dicen las otras mujeres, le daban una cama en ese estadio que me hace acordar a otros estadios que mejor no recordemos por la época, para que compartan 4 personas en 2 camas de una plaza. ¿Y la distancia a dónde estaba? 400 personas dentro de un estadio. ¡Qué locura! 3 duchas para las mujeres. Y a convivir positivos, con sospechados de positivos y con negativos. Eso es Gildo Infran. Harari, el filósofo, ha escrito durante 6 meses sobre lo que significa la pérdida de la libertad y el cuidado que tiene que tener el Estado en pandemia. Lo hubiera escuchado a Mayans.
Claro. No tendría que haber escrito ningún libro, porque ese es un sincericidio. Pero guardan los argentinos, tomemos conciencia. ¿Sabe de qué, Alfredo? Algo muy importante. Hay cosas que ya no causan asombro en este país. Es como que todo estuviera en el mismo nivel. Ahí va el avión que despega, la vacuna que no llega, los números que te mientan. Alberto Fernández, lo digo con mucho dolor porque es el presidente de los argentinos, ha remastizado Cambalache en la Argentina, desde que se lo escribió Discépolo. Lo ha traído con una vigencia inexplicable, pero con signo de degradación de la democracia. Nos duele enormemente. Y además yo supongo la vergüenza que deben tener un montón de hombres, mujeres, jóvenes del peronismo. Muchos que también defienden los derechos humanos y que pueden ser, y son absolutamente honestos. Después del documento ese patético antidiluviano que le hicieron sacar a Gioja, defendiendo, como has dicho vos, la editorial. Formosa, a diferencia de otras épocas, que no es una dictadura como las que vivimos, aquellas sangrientas. Yo me acuerdo cuando en el 77 venían a la Argentina para ver qué pasaba con los derechos humanos. Claro. Largaron los 150.000 calcomanías después que decían somos derechos y humanos. Bueno, salvemos la distancia de aquella dictadura. Si Pietra Gala va a Formosa, lo que va a hacer es hundir su vergüenza. No va a poder, aunque no largue el cargo, no va a tener autoridad moral para hablar en la Argentina. Lo que hicieron con Milagro Sala en Jujuy. Se dicen progresistas, truchos, los derechos humanos no tienen dueño. Y derechos humanos no es solamente la tortura a la que te sometía la dictadura, es también esta suerte de vejación mental a la que se mete a la sociedad. Esperemos que la Argentina no sea Formosa. Por eso yo espero que el presidente se retracte, que sepa qué pasa ahí, que le pida la renuncia al secretario de Derechos Humanos. No se la va a pedir a la renuncia. No puede pedírsela. Diputado Negri, le hago una pregunta incómoda. ¿Y cómo explica usted entonces este comunicado que han sacado del gobierno de Formosa del apoyo de intendentes de la Unión Cívica Radical que son intendentes en la provincia de Formosa? Ojalá tuviéramos un intendente radical. Con Gildo no quedaron partidos políticos, salvo nosotros del radicalismo peleando desde abajo, chicos. Ahí hay unos tuits, declaración del presidente de nuestro partido. 3 personas que hace décadas pasaron por el radicalismo, son gildistas. Es como los dirigentes, qué sé yo, o como Leopoldo Moró, que alguna vez estuvo en el radicalismo, pero se fueron. Ah, no son gente de la estructura. Bueno, ahí estamos, lo que pasa es que estamos viendo el tuit de Arce, ¿no? Sí, además... Todos los que están en la estructura radical. Naidenov fue a sacar a las concejalas de la cárcel. Burjay estuvo al frente. Mario Arce. Quique Ramírez, el presidente del PRO, que es diputado provincial. Los que son realmente de Cambiemos estuvieron al frente de la lucha en la defensa de los casos. Esto es una lógica de partido único, pero todavía nosotros ahí, en esta última elección, sacamos... casi llegamos al 30% de los votos, así sí, que... pero hay que... Pero esos son los verdaderos de Juntos por el Cambio. Quiero decir que no hay un solo Gildo Infran. La pandemia lo mostró con todas las luces. Claro. Ahora la pregunta que hay que hacerse. ¿No hay un peronismo que no se resigne contra esta caída de valores? ¿O es tan importante Gildo Infran? ¿O Gildo Infran expresa un modelo de un sector del peronismo o del kirchnerismo? ¿Cuál es la razón? Porque mi preocupación, mi temor, es que pasen los días y venga otra noticia y la cambie de nuevo el gobierno y los argentinos vamos en ese juego pendular donde no hay trabajo, como decís vos, donde hay incertidumbre, donde el gobierno te sienta a la silla eléctrica desde la mañana hasta la noche, no sabes a dónde van a ir los argentinos, va el avión, vuelve el avión, toma la vacuna, ponete la vacuna, hacen un desfile de moda, poniéndose la vacuna, el presidente, el gobernador, Cristina, como si eso, además si se la ponen ellos, van a generar más confianza. ¿Saben por qué hubo desconfianza a la gente? Porque la creó el gobierno. La gente no sabe nada de vacuna, ni yo sé de vacuna. El gobierno creó la desconfianza y la sigue aumentando.
Este es un gobierno que ha desordenado las prioridades y que nos preocupa mucho. Yo creo que la Argentina, cuando termine Alberto Fernández, va a dar la oportunidad, por supuesto, con humildad, con errores, con aciertos, de que la Argentina se debe una nueva transición. Un gobierno de una nueva transición, que recupere el equilibrio de poderes. En Formosa no hay ley, en Formosa no hay justicia, en Formosa no hay democracia, en Formosa hay autoritarismo y hay un patrón que es el dueño de la vida de la gente sobre el miedo. Ahora seguimos conversando. Eje en el cual Juntos por el Cambio en general y el radicalismo en particular tienen que luchar ahora. Yo creo que lo del 9, vinculado a la educación... ¿Cómo va a ser la metodología? Porque eso no lo leí en ningún lado. ¿Cómo va a ser? Lo dijo Patricia y lo explicó. La idea no es una movilización, no es... No es ocupar la calle, eso no. No, la idea es que en el país y en las ciudades haya docentes, dirigentes, política, padres, hijos, en algún lugar, como un testimonio y una voz viva, donde la educación no sea el resultado de un gobierno que la niega si la propone en la oposición. No hay ningún país del mundo, primero está la cuarentena más larga, puede haber casos excepcionales, como pasa ahora en Londres, ¿no es cierto?, con el aumento de los contagios, claro, se va segmentando, pero nadie ha estado un año con la escuela cerrada, que no es solo educación y lo que pierde el chico de aprender, es el contacto, no, por supuesto, lo social. Entonces, educación, sin educación no hay ningún futuro, sin educación van a pulular los Gildos Infran, sin educación, no sé. Pero además de eso, se exasperan cuando nosotros decimos que se abran las escuelas y nadie está pidiendo que contagien a nadie. Por supuesto, con todos los protocolos, con las maneras que hay que hacerlo. Pero no se exasperan cuando han hecho actos de cualquier magnitud. Lo hemos visto cuando murió Maradona, Pietragala tirado arriba de una... ¿Se acuerdan que se trepaba? Sí, a la reja. Y una bandera de setera. Con una bandera. Sí. Pero una bandera de setera. Norte de la Argentina, educación. El proyecto de Juntos por el Cambio es a partir de la educación. Buscar la cifra igualadora de la sociedad, que la hemos perdido, la veníamos perdiendo de antes, obviamente. Y por supuesto que nosotros asumimos nuestra responsabilidad con humildad. El segundo tema, ojo con que se desequilibre el poco equilibrio que hay en el poder frente al autoritarismo. La elección de medio término, la parlamentaria, por eso nosotros tenemos con mucho cuidado, ya la unidad de Juntos por el Cambio no es un patrimonio de los dirigentes, es una necesidad de los argentinos, pero aunque no nos voten, es una necesidad para que no se desequilibre el poder. El kirchnerismo gobernó siempre con mayoría absoluta, le molestan los controles, se ponen incómodos. Y en diputados, que es la única barrera donde medianamente contenemos, cuando a mí me escriben en la red y me dicen, hagan algo, metan los presos. No, estamos en democracia. Lo que hay que ejercer es el voto. No hay que olvidarse, hay que tomar conciencia. No es que nosotros no cometamos errores, pero tenemos una idea clara del valor de la libertad y el valor de las instituciones. Pero si este gobierno hizo de la pandemia el único proyecto de gobierno, de la pandemia, de la cuarentena hizo un proyecto de gobierno, porque después no existía nada, por eso vino Vicentín, por eso vino después toda esa sensación, lo que nos pasó con las tomas, lo que pasó en los campos, lo que pasó con Echeverri, bueno, podemos decir un montón de cosas. Y el otro plan, sí, que hay que derrumbar, es con el único que llegaron con claridad, que es el plan judicial. El plan judicial que con la reforma judicial que llevó adelante el gobierno, ese mamarracho de reforma judicial, lo que hizo fue poner a luz el motivo estratégico con el que Cristina volvió al gobierno, resolver el pasado. ¿Tiene derecho a defenderse? Sí. Lo que no tiene derecho es agarrar el Estado para bancar la impunidad. Entonces, esas dos cosas tienen que ser un objetivo prioritario en la Argentina. Y por supuesto que tenemos que ir por un programa de desarrollo sustentable, vincularnos al mundo, estamos aislados. ¿Han visto los papelones del canciller? A mí me duele porque lo conozco a Felipe, pero la verdad, lo último que han hecho con
con Biden es para reírse, ¿no? Porque mandarle un telegrama de felicitaciones como que yo invité a tu casa a un vecino que lo quería homenajear y va y te hace pis en el living, prácticamente, ¿no? Tremendo. Una grosería. Ahora seguimos hablando, vamos a asistir al que tienen que resolver ahora para generar una nueva expectativa y una nueva esperanza. Nosotros terminar bien como lo estamos haciendo, administrando las diferencias. Eso es una coalición, administrar las diferencias y tener claros los objetivos. Cuando perdimos la elección y volvimos al Congreso, yo dije, estamos en la etapa de luto y llanto, nos van a querer quebrar. Se fueron 2, pasamos esa etapa, no se movió nadie más de la foto. Y creo que el desafío es recobrar la confianza en la sociedad, buscar una oportunidad, no sentirse dueño de la verdad, pero saber de que en la política uno siempre tiene que tener un horizonte. Ya el 2015 no tiene nada que ver con la Argentina de hoy, ni con el mundo de hoy, ni con el mundo post-pandemia. Entonces, Juntos por el Cambio no va a ganar pensando en el pasado, no va a recuperar el futuro pensando en el pasado, sino resolviendo los nuevos interrogantes que este gobierno ha profundizado en términos de libertad, en términos de retroceso económico y aislándonos del mundo. Patricio Burrell, más o menos la misma pregunta.